En los anales de la historia, hay secretos enterrados profundamente bajo las capas del tiempo. Algunos permanecen ocultos, velada por el paso de los años, mientras que otros están cuidadosamente protegidos de miradas indiscretas y mentes curiosas. Algunas de las piedras de Stonehenge pesan entre 50 y 70 toneladas. Algunas piedras son incluso más pesadas. ¿Cómo pudiste mover estos en su lugar donde las piedras azules, la dolerita manchada, vino de dentro de Stonehenge? Ahora, las autoridades guardaron un secreto condenatorio durante 80 largos años. Y ahora que ha salido a la luz, el mundo entero ha quedado en estado de shock total. Así que, ¿cuál es exactamente este oscuro secreto? ¿Y por qué gobierno decidió de repente dejarlo pasar? Únase a nosotros para desentrañar 20 de los mayores misterios de la historia de la humanidad. Número 20. El dirigible fantasma. El misterio del dirigible fantasma comienza el 16 de agosto, 1942, cuando el dirigible de la Armada llamado L-8 embarcó en Treasure Island, en la bahía de San Francisco. Su misión era rutinaria, para patrullar en busca de submarinos frente a la costa de California. Guiaban el dirigible dos pilotos expertos, Teniente Ernest Dwight Cody y Alférez Charles Ellis Adams. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, algo salió mal. En lugar de quedarse sobre el océano, el L-8 se desvió sobre tierra y finalmente se estrelló en una calle de Daly City, California. Cuando el personal de la Marina llegó al lugar del accidente, hicieron un descubrimiento desconcertante. El dirigible no sufrió daños, pero Cody y Adams no estaban por ninguna parte. Extrañamente, las puertas del dirigible estaban abiertas, la radio seguía funcionando, y la balsa salvavidas de emergencia permaneció a bordo. No había señales de lucha ni ninguna pista sobre lo que había ocurrido con los pilotos desaparecidos. A pesar de una búsqueda exhaustiva, ni Cody ni Adams fueron nunca localizados. El incidente suscitó un aluvión de teorías, que van desde una audaz huida hasta la captura de un enemigo o incluso una abducción alienígena. Sin embargo, no han aparecido pruebas concretas que respalden ninguna de estas suposiciones. Esta misteriosa desaparición se conoce desde entonces como el incidente del dirigible fantasma. Sigue siendo uno de los misterios más confusos de la aviación de la Segunda Guerra Mundial. Número 19. Flann y Isle. Misterio. En diciembre de 1900, algo inusual ocurrió en las solitarias Islas Flannan, frente a la escarpada costa de Escocia. 3 fareros dedicados, James Duckett, Thomas Marshall y Donald MacArthur, desapareció sin dejar ni una sola pista. Estos hombres eran los únicos ocupantes de la pequeña isla Eileen Moore, donde se ocupaban diligentemente del faro. El 26 de diciembre, llegó a la isla un barco destinado a relevarles de sus funciones, solo para encontrar el faro vacío. Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva, pero los guardianes no estaban por ninguna parte. Dentro del faro, todo parecía extrañamente imperturbable. La mesa estaba puesta para comer, una silla fue derribada, y sus pellejos y botas de aceite yacían abandonados, insinuando que se habían precipitado repentinamente. A lo largo de los años han abundado las teorías sobre su desaparición, que van desde la posibilidad de que una ola masiva los arrastre hasta la idea de un final trágico debido a los conflictos entre los hombres, o incluso fuerzas sobrenaturales en juego. Algunos especulan que podrían haberse visto abrumados por una tormenta repentina mientras aseguraban el equipo, pero nunca se recuperó ningún cuerpo, dejando la verdadera causa de su desaparición en un misterio desconcertante. Este desconcertante incidente se ha convertido desde entonces en una célebre historia de fantasmas, inspirando innumerables libros, artículos y relatos de ficción. Número 18. La desaparición de la civilización maya. La civilización maya, célebre por sus notables avances artísticos, arquitectura y matemáticas, ha intrigado durante mucho tiempo a los historiadores debido a su misteriosa desaparición. Aunque muchas sociedades han ascendido y descendido con el tiempo, el acto de desaparición de los mayas se erige como un misterioso enigma. Antes de la llegada de los colonizadores europeos, la región albergaba a diversos pueblos indígenas, incluidos los renombrados aztecas, incas y mayas. El repentino abandono de sus otrora prósperas ciudades, dejando tras de sí impresionantes pirámides, magníficos palacios y complicados observatorios, aumenta el atractivo de este antiguo misterio. Interesante, los mayas alcanzaron su apogeo entre 250 y 900 d.C., sino alrededor de las 10 y 50 d.C. Sus centros urbanos yacían desiertos, provocando suposiciones sobre su destino. Los científicos han propuesto varias teorías para desentrañar este cautivador secreto.
Algunos sostienen que una sequía grave, que provocó una drástica reducción de las precipitaciones, puede haber sido un factor importante. Otros sugieren que los conflictos internos y las guerras desgarraron el tejido de la sociedad maya, apoyado por pruebas de batallas. Sin embargo, la verdadera causa de su desaparición sigue siendo elusiva, conmemorando un rompecabezas histórico perdurable que sigue cautivando a estudiosos y aficionados por igual. Número 17. Reencarnación de las hermanas Pollock. En 1957, la familia Pollock se enfrentó a una tragedia inimaginable. Sus queridas hijas, Jacqueline y Joanna, se perdieron trágicamente en un devastador accidente de coche. El peso de la prematura muerte de sus hijas proyecta una oscura sombra sobre su otrora equilibrada vida familiar. Esto llevó a frecuentes discusiones e incluso a pensar en el divorcio. Sin embargo, contra todo pronóstico, el 4 de octubre se produjo un milagro, 1958. En ese fatídico día, nacieron las gemelas de Mistress Pollock, llamadas Gillian y Jennifer. A medida que las niñas crecían, sus padres observaron algunos rasgos sorprendentes. A pesar de que nunca me han enseñado estos juguetes, las hijas pedían constantemente juguetes que habían pertenecido a sus hermanas fallecidas. Además, Jennifer tenía un asombroso parecido con Jacqueline, con una marca de nacimiento idéntica y un lunar en la frente que correspondía a la cicatriz de Jacqueline de una caída en la infancia. Por extraño que parezca, cada vez que pasaba un coche, las gemelas entrarían en pánico. Estos notables sucesos dejaron al cabeza de familia convencido de que sus primeras hijas habían vuelto a nacer, volviendo a la misma familia. Este extraordinario relato suscitó fervientes debates, mientras que el psiquiatra canadiense-estadounidense Ian Stevenson encontró pruebas que apoyaban el suceso del renacimiento y obtuvo el apoyo de varias personas. La mayoría lo desestimó como una mera invención orquestada para atraer la atención de los medios de comunicación. 16. Stonehenge. Stonehenge, situada en el condado inglés de Wiltshire, se erige como una cautivadora maravilla de la antigüedad. Es como un gran círculo hecho de 30 piedras enormes. Las más altas alcanzan hasta 4 puntas de 1 metro de altura y pesan más de 25 toneladas cada una. Imagínese el esfuerzo que supuso disponer estas enormes piedras de más de 3 metros de altura. La gente lleva reflexionando sobre Stonehenge unos 5.000 años, preguntándome quién lo construyó y cómo. Los arqueólogos han descubierto pistas en las inmediaciones, sugiriendo que la gente que hizo Stonehenge podría haber vivido en un asentamiento cercano. Todavía, su identidad sigue siendo un misterio. Algunos piensan que podrían haber sido romanos o druidas. Sea cual sea su origen, probablemente veían Stonehenge como algo sagrado, tal vez incluso un altar, considerando que se encontraron restos humanos en los alrededores del yacimiento. ¿Cómo consiguieron mover estas piedras colosales sin maquinaria moderna? Los científicos tienen algunas ideas. Algunos creen que utilizaban animales y troncos para arrastrar las piedras desde una cantera. Esta increíble proeza de ingeniería y organización probablemente tardó más de 1000 años en completarse. Algunas personas creen que los extraterrestres podrían haber tenido una mano en la construcción de Stonehenge. Parece casi increíble que los antiguos seres humanos podrían lograr tal hazaña sin herramientas de lujo. Número 15, sudario de sopera. Algunas personas que no creen en Dios dicen que no hay pruebas de que Jesús existiera en la vida real. Pero las iglesias ortodoxa y católica tienen una opinión diferente. Creen que la sábana santa es una prueba de que Jesús estuvo aquí en la tierra. Esta cubierta es una gran pieza de lino, de unos 37 metros de largo y 11 de ancho. Tiene una huella detallada de todo el cuerpo de un hombre. La gente cree que esta fue la tela en la que Jesús fue envuelto después de ser crucificado. La huella se parece mucho a las imágenes de Jesús que vemos. Encontraron esta tela en el siglo XIII, y ahora se conserva en Turín, en una iglesia llamada Catedral de San Juan el Bautista. La gente lo ve como una reliquia sagrada. Los científicos lo han estudiado y han descubierto que probablemente no sea real. Utilizaron un método llamado datación por radiocarbono y averiguaron que la tela se fabricó en el siglo XII, no en tiempos de Jesús. Sin embargo, dicen algunos que dudan de la autenticidad de la cubierta. Tal vez las pruebas estaban mal. Creen que tal vez la tela se manchó más tarde con marcas que la hicieron parecer más antigua. También sugieren que quizá los científicos no quieren admitir que Dios existe, así que están predispuestos en contra de que la sábana santa sea real. Número 14.
Jack el Destripador. En las calles del East End londinense durante el otoño de 1888, una figura oscura y misteriosa merodeaba entre las sombras. Este individuo siniestro, conocido solo como Jack el Destripador, infundió miedo en los corazones del distrito de Whitechapel. Acabó sin piedad con la vida de al menos 5 mujeres, todas ellas desafortunadas prostitutas, dejando tras de sí una escalofriante aura de horror y enigma. Cada víctima tuvo un destino horrible. Sus cuerpos fueron encontrados mutilados de formas inquietantemente similares. La firma del destripador era inconfundible. Un corte profundo en la garganta seguido de la extirpación de los órganos internos, ejecutadas con una precisión que denotaba pericia quirúrgica. Las fuerzas del orden no escatimaron esfuerzos para detener al culpable. Se interrogó a innumerables sospechosos y se investigó a cientos de personas. Todavía, a pesar de la exhaustiva investigación y del intenso interés público del caso, la verdadera identidad de Jack el Destripador permaneció rodeada de misterio. A lo largo de los años, han surgido numerosas teorías, implicando a figuras que van desde miembros de la familia real a artistas, e incluso la posibilidad de un autor femenino. Abundan las especulaciones sobre la profesión del destripador. Algunos sugieren un trasfondo médico o de carnicería debido a la naturaleza precisa del daño. Otros teorizan sobre posibles conexiones con sociedades secretas como los masones. 13. Inscripción de Shugborough. Desde hace siglos, los serenos jardines de Shugborough Hall, en Staffordshire, Inglaterra, han cautivado las mentes de historiadores y rompecabezas por igual. En el centro de este interés se encuentra el monumento al pastor. Un enigmático, escultura del siglo XVIII adornada con una reproducción en espejo del cuadro de Nicholas Pan, Los pastores de Arcadia. Sin embargo, no son las obras de arte las que acaparan la atención. Más bien, es una inscripción críptica grabada bajo el relieve que ha confundido a los estudiosos durante generaciones. La inscripción, que comprende las letras OUOSBABB con DM debajo, ha suscitado un aluvión de teorías sobre su significado. Algunos especulan que oculta un mensaje secreto o el código cifrado de una sociedad antigua. Una teoría especialmente tentadora lo relaciona con el legendario Santo Grial o los legendarios tesoros de los templarios. Otros creen que podría tratarse de un anagrama o de una forma de escritura oculta, ocultando secretos dentro de su secuencia aleatoria. Se han hecho numerosos intentos por desentrañar su significado, y algunos afirman tener conexiones con frases griegas o latinas antiguas. Todavía, a pesar de estos esfuerzos, ninguna interpretación definitiva ha obtenido una aceptación generalizada entre los estudiosos. Incluso personajes notables como Charles Dickens y el nieto de Charles Darwin se han visto envueltos en el rompecabezas. Sin embargo, el verdadero significado de la inscripción sigue siendo incierto. Algunos escépticos han propuesto que la inscripción podría ser simplemente una broma de mal gusto organizada por los comisarios del monumento, Thomas Anson y su amigo George Anson. Número 12. Monumento a Yonaguni. En 1986, mientras conducía cerca de la isla de Yonaguni, en Okinawa, para ver tiburones martillo, un hombre llamado Kichiro Arataki tropezó con algo extraordinario bajo las aguas poco profundas. Descubrió extrañas estructuras que parecían completamente fuera de lugar en el fondo del océano. Parecían una pirámide con los bordes perfectamente equilibrados, ángulos y escalones que conducen a su cima. Esta formación rocosa, más tarde apodado el monumento Yonaguni, mide 25 metros de altura, se extiende a lo largo de 100 metros y abarca 60 metros de ancho. Está formado por esquisto y arenisca de hace 20 millones de años y ocupa una vasta superficie de unos 45.000 metros cuadrados. Profesor Masaki Kimura, geólogo marino japonés y profesor de sismología en la Universidad de Ryukyu, dedicó 15 años al estudio de estas misteriosas rocas. Sus investigaciones le llevaron a sugerir que estas formaciones de piedra fueron elaboradas por una civilización avanzada que vivió aquí en una antigua ciudad hace más de 10,000 años. Sin embargo, algunos científicos siguen dudando, argumentando que estas formaciones son el resultado de procesos naturales. A pesar de ello, el yacimiento sigue divirtiendo a buceadores y curiosos que lo visitan para presenciar esta notable maravilla.
creyendo que eran restos de una antigua ciudad. Once, vuelo MH370. La desaparición de Malaysia Airlines. Vuelo 370 el 8 de marzo, 2014. Destaca como uno de los misterios de la aviación más desconcertantes y dolorosos de nuestro tiempo. Este incidente afectó a un avión Boeing 777 con 239 pasajeros y tripulación a bordo, que desapareció misteriosamente de las pantallas de radar durante su viaje desde Kuala Lumpur, Malaysia, a Pekín, China. Esta repentina desaparición dejó tras de sí un reguero de preguntas sin resolver y familias destrozadas. El vuelo inició su viaje desde el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur a la 1:19 de la madrugada, hora local, con llegada prevista a Pekín 30 minutos después de las 6 de la mañana. Sin embargo, apenas una hora de vuelo, el avión perdió contacto con el control de tráfico aéreo sobre el mar de China Meridional. La última comunicación del avión fue un mensaje rutinario de buenas noches del copiloto. En los días y semanas siguientes a la desaparición, se puso en marcha una amplia misión internacional de búsqueda y rescate, que afecta a numerosos países y cubre una vasta zona del Océano Índico. A pesar de los esfuerzos combinados de los buques, aviones y submarinos equipados con tecnología punta, no se descubrió ninguna prueba sólida sobre el paradero del avión. Mientras la búsqueda persistía, surgieron varias teorías, intentando explicar la desaparición del avión. Algunos especularon con la posibilidad de que el avión hubiera sufrido un fallo mecánico catastrófico, mientras que otros sugirieron la posibilidad de secuestro o desvío deliberado por parte de uno de los pilotos. Tiones. Ciferia Bill. Los Bill Ciphers son como rompecabezas antiguos, escondiendo los secretos de una fortuna oculta. Todo empezó cuando James Beverly Ward los compartió en un pequeño folleto. Pero quien escribió el mensaje original prefirió seguir siendo un misterio en 1820. En una pintoresca ciudad llamada Lynchburg, Virginia, hubo un encuentro entre Robert Morris, que dirigía el Hotel Washington, y un hábil cazador llamado Thomas Jefferson Bill. Congeniaron al instante, y Bill se convirtió en un habitual del hotel. Cada vez que salía a hacer sus recados, siempre volvía a la comodidad del hotel. Pero en 1822, dejó a Morris con una caja de hierro cerrada, prometiendo volver en 2 años. Sin embargo, Bill nunca regresó, dejando a Morris perplejo. Esperó toda una década antes de plantearse abrir la caja, y le llevó otros 13 años desbloquearlo finalmente. Dentro había páginas llenas solo de números. Bill había mencionado una vez tesoros cerca de Beaufort City, llevando a Morris a creer que los números tenían la clave de las riquezas. Muchos intentaron descifrar el código, y un avance reveló un pasaje de la Declaración de Independencia. Esto confirmó la historia de Bill de una fortuna oculta, estimado en la friolera de $30 millones hoy en día. Número 9. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es famoso por ser uno de los lugares más misteriosos de la Tierra. Aquí ocurren sucesos extraños a menudo, causando barcos, planes, y que la gente desaparezca sin explicación. ¿Pero qué hay detrás de todo este misterio? Situado en la vasta extensión del Mar de los Sargazos entre Miami, las Islas Bermudas y San Juan de Puerto Rico, el Triángulo de las Bermudas cubre una superficie de unos 700.000 kilómetros cuadrados. Se encuentra justo al lado de rutas muy frecuentadas por barcos y aviones que viajan del Mar Caribe a Europa y desde EU, de la costa este a Sudamérica. Los naufragios y accidentes aéreos no son infrecuentes aquí. Algunos creen que se debe a algo espeluznante, como la legendaria ciudad perdida de la Atlántida, o quizás incluso interferencias extraterrestres. Pero los científicos tienen una opinión diferente. Dicen que es probable que las desapariciones se deban a la complicada navegación de la zona, con sus numerosos bancos de peces, ciclones imprevisibles y tormentas. A los teóricos de la conspiración les encanta tejer historias sobre el aura misteriosa del triángulo. Los expertos sostienen que se trata de un tramo de océano peligroso, pero no único. Hay muchos otros lugares en el mundo donde barcos y aviones han encontrado su fin en circunstancias similares. Número 8. Paso de Dyatlov. En febrero de 1959, un equipo de 9 expertos excursionistas rusos dirigidos por Igor Dyatlov se embarcaron en una aventura de esquí en los gélidos Urales septentrionales. Este grupo diverso, compuesto por 8 hombres y una mujer,
Eran todos estudiantes o licenciados del Instituto Politécnico de los Urales. Sin embargo, su misión tomó un giro oscuro en la noche de febrero. Honest. Algo sobresaltó a los excursionistas, provocando que huyeran despavoridos de su tienda, dejando atrás sus ropas y zapatos, a pesar de las gélidas temperaturas de 22 grados Fahrenheit. Días después, los investigadores hicieron un descubrimiento sombrío. Los cuerpos de los excursionistas se esparcieron por la ladera nevada. Algunos sufrieron heridas mortales, como cráneos fracturados y costillas rotas. Lo extraño es que no había signos de lucha, y algunos fueron encontrados apenas vestidos, llevando solo ropa interior. Las autoridades soviéticas lo atribuyeron inicialmente a una fuerza irresistible desconocida, desatando teorías disparatadas que van desde avalanchas a experimentos militares secretos malogrados. Sin embargo, la verdadera causa de este escalofriante incidente, conocido como el incidente del paso de Dyatlov, sigue siendo un misterio desconcertante. Este misterioso caso ha cautivado la imaginación de todo el mundo, generando numerosos libros, documentales e incluso una película de Hollywood. Es un rompecabezas que persiste en el siglo XXI, cimentando su estatus como uno de los misterios más cautivadores de la era moderna. Número 7. La plaga del baile. Durante el verano de 1518, Estrasburgo, una ciudad de Francia, experimentó un extraño y desconcertante acontecimiento conocido como la peste danzante. Todo empezó cuando una mujer llamada Frau Trofea salió a la calle y empezó a bailar con gran intensidad, incapaz de parar. Pronto, otros se unieron a ella, y en una semana, docenas de personas bailaban junto a ella. A finales de mes, las calles estaban abarrotadas de cientos de individuos que bailaban sin control. El baile duró días y, en algunos casos, incluso semanas, y los participantes solo paraban cuando se desplomaban de agotamiento, sufrió un derrame cerebral o tuvo un ataque al corazón. Algunos bailaban tan activamente que se les magullaban y ensangrentaban los pies. Autoridades locales, desconcertado por este suceso, contrataban músicos para tocar música, pensando que podría ayudar a los bailarines a parar. Sin embargo, el baile continuó sin descanso. La causa de la plaga danzante sigue siendo un misterio, con diversas teorías propuestas. Algunos creen que fue un caso de enfermedad psicógena masiva, donde los factores psicológicos desencadenaban síntomas físicos en un grupo de personas. Otros sugieren que el envenenamiento por urgo de pan de centeno contaminado podría haber sido un factor. Incluso se cree que pudo ser una manifestación de fervor religioso, o una respuesta a la extrema tensión y las dificultades a las que se enfrentaban los habitantes de Estrasburgo en aquella época. Número 6. La cuña de aluminio de Ayud. En 1974, algo extraño fue desenterrado cerca del río Muris, no muy lejos de Ayud, una ciudad de Rumanía. Un Maghini enterrado bajo 9 metros de arena junto a los antiguos huesos de un mastodonte, que es como una versión de la vieja escuela de un elefante. Este descubrimiento no fue un hallazgo ordinario. El objeto, parecido a la cabeza de un martillo, se fabricó con una aleación de aluminio, un material que suelen asociar con los tiempos modernos. Supuestamente tenía más de 11.000 años. Es como encontrar un smartphone en una pintura rupestre. El artefacto acabó en manos de expertos de la Instituto Arqueológico de Cluj-Napoca, que determinó su composición. 12 elementos diferentes, envuelto en una fina capa de óxido. El aluminio no se descubrió hasta mucho más tarde, en 1008. Y mucho menos que lo hiciera la gente hasta 1885. Esta supuesta cuña de Ayud tiene a los científicos rascándose la cabeza. En el corazón del distrito de Washington, en Columbia, enterrado bajo capas de historia y política, se esconde un profundo secreto que podría sacudir los cimientos del mundo en que vivimos. Durante 80 años, las autoridades estadounidenses han guardado este secreto con el mayor sigilo, temiendo que su revelación pudiera reescribir el curso de la historia. Todo empezó en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando se inició un proyecto secreto del gobierno en las profundidades de una instalación clasificada. Se reunieron las mentes más brillantes de la época, su misión envuelta en el misterio. Su tarea es desentrañar los secretos de un artefacto sobrenatural recuperado de los restos de un avión derribado en plena guerra. Los rumores del proyecto se extendieron como un reguero de pólvora entre los pocos elegidos,
Con conocimiento de su existencia, las suposiciones corrían desenfrenadas, que van desde el origen extraterrestre hasta la intervención divina. Sin embargo, la verdad permaneció oculta tras capas de autorización de seguridad y juramentos de secreto. Pasaron décadas, y el artefacto permaneció oculto a miradas indiscretas. Su importancia solo la conocen unos pocos privilegiados. Generaciones de funcionarios del gobierno iban y venían. Cada uno juró mantener el pacto clandestino que les obligaba a guardar silencio. Entonces, en el año 2024, se produjo un giro inesperado de los acontecimientos. Un valiente denunciante, desilusionados por el velo de secretismo del gobierno, lo arriesgó todo para exponer la verdad al mundo. Con pruebas irrefutables en la mano, revelaron la existencia del artefacto y el encubrimiento durante décadas a una audiencia mundial atónita. La revelación causó conmoción en los pasillos del poder, provocando intensos debates y un examen de conciencia en todo el país. Preguntas que habían permanecido sin respuesta durante 8 décadas exigían ahora una resolución. ¿Cuál era la verdadera naturaleza del artefacto? ¿Qué secretos guardaba? Y lo más importante, ¿por qué se ocultó al mundo durante tanto tiempo? Comparta sus opiniones en los comentarios. 5. La inquietante desaparición de Elisa Lam. Elisa Lam, una joven de 21 años, cuyos padres se trasladaron de Hong Kong a Vancouver, se embarcó en un viaje al sur de California en febrero de 2013. Estudiaba en la Universidad de Columbia Británica. Antes de su desaparición, se mantenía regularmente en contacto con su familia. Llegó a Los Ángeles el 19 de febrero, 2013, y nos registramos en un hotel llamado The Cecil. Conocida por su espeluznante historia, este hotel había sido residencia temporal de célebres asesinos en serie. Fue testigo de múltiples asesinatos y fue escenario de numerosos suicidios. Poco después, Elisa llegó al Cecil. Desapareció. Su cadáver fue descubierto en un depósito de agua de la azotea del hotel solo después de que los trabajadores de mantenimiento respondieran a las quejas de los huéspedes sobre la calidad del agua. Las autoridades concluyeron inicialmente que se había quitado la vida por falta de pruebas que implicaran a alguien más. Sin embargo, las imágenes de vigilancia del ascensor del hotel añadieron una capa de misterio al caso. El vídeo muestra a Elisa comportándose de forma extraña en el ascensor, entrando y saliendo varias veces, hablando y gesticulando como si hablara con alguien que no está allí, e incluso aparentemente escondiéndose de una presencia invisible. Curiosamente, el ascensor solo funciona mal cuando ella está dentro. La naturaleza no resuelta del caso, junto con las espeluznantes imágenes, ha dado lugar a diversas teorías que van desde problemas de salud mental, como el trastorno bipolar, hasta explicaciones más sobrenaturales. 4. Pascagoula OVNI Abduction. En la noche del 11 de octubre, 1973, 2 trabajadores de un astillero, Charles Hickson y Calvin Parker, estaban pescando junto al río Pascagoula, en Mississippi, cuando dijeron que había ocurrido algo extraordinario. Se los llevaron los extraterrestres. Describieron haber visto una nave brillante con forma de huevo aterrizando cerca, y de ella emergieron 3 seres que parecían humanos pero que medían alrededor de 1,5 metros, con piel gris arrugada y manos que parecían garras. Según su relato, estas criaturas de alguna manera hicieron que Charles y Calvin no pudieran moverse y luego los hicieron flotar en su nave. Una vez dentro, se les sometió a un extraño examen antes de dejarles marchar. Después de contar lo sucedido al departamento del sheriff local, se quedaron solos en una habitación con un micrófono oculto, grabando su conversación sobre la aterradora experiencia. Más tarde, ambos hombres se sometieron al detector de mentiras, que pasaron, añadiendo peso a su historia. Este evento, conocida como la abducción ovni de Pascagoula, atrajo la atención de todo el país y sigue siendo uno de los supuestos encuentros con extraterrestres más famosos de la historia. Aunque algunos dudan de la veracidad de su historia, sugiriendo que podría haber sido un cuento inventado o un truco de la mente, otros siguen fascinados por ella. 3. La desaparición de Walter Collins. En 1928, una gran conmoción se levantó en todo Estados Unidos cuando el joven Walter Collins, un niño de 9 años de Los Ángeles, se desvaneció en el aire. Todo empezó un día cualquiera de marzo, cuando Walter, todos emocionados por ver una película, se fue de casa, pero nunca regresó. Su madre preocupada, Christine Collins, tomó medidas inmediatas, denunciando su desaparición al Departamento de Policía de Los Ángeles. Lanzaron una caza masiva para encontrarlo.
Pasaron meses sin noticias de Walter hasta que un chico que decía ser él apareció en Deal, Illinois. Christine se apresuró a ver al niño, esperando contra toda esperanza que fuera su hijo. Pero en cuanto lo vio, ella sabía en su corazón que él no era Walter. A pesar de sus protestas, la policía insistió en que se llevara al niño a casa. Cuando Christine se mantuvo inflexible, negándose a aceptar al impostor, la policía de Los Ángeles tomó medidas drásticas. La internaron en un hospital psiquiátrico, intentando silenciarla. Más tarde se supo que el chico que decía ser Walter era un joven embaucador llamado Arthur Hutchins Jr. Se había inventado toda la historia para disfrutar de un viaje gratis a Hollywood. El mal manejo del caso por la policía de Los Ángeles, de no creer a Christine a tratar de encubrir sus errores, desató la furia entre el público. Número 2. Cleopatra. Cleopatra, una de las famosas reinas de Egipto, es recordada por su brillantez, educación y vibrante personalidad. Incluso hoy en día, a la gente le fascina la historia de su vida. Nació en el año 69 a.C. en Alejandría. Cleopatra pertenecía a la dinastía tolemaica, establecido por Ptolomeo I Soter, uno de los sucesores de Alejandro Magno. A pesar de no tener ascendencia egipcia, se esforzó por sumergirse en la cultura y las tradiciones de su pueblo. Cleopatra superó las expectativas al convertirse en la primera gobernante de su dinastía en dominar la lengua egipcia. También adoptó el atuendo típico de las reinas egipcias. Su magnética presencia hipnotizaba a muchos, haciendo que incluso poderosos generales romanos como Julio César y Marco Antonio cayeran bajo su hechizo. Su relación con Marco Antonio fue especialmente notable por la profundidad del afecto de ambas partes. Sin embargo, las circunstancias que rodearon la muerte de Cleopatra siguen rodeadas de misterio. Se cree que se quitó la vida para evitar caer en manos de Octavio, que probablemente la habría hecho su prisionera. A pesar de los numerosos esfuerzos arqueológicos, la tumba de Cleopatra ha eludido ser descubierta. Todavía, los recientes hallazgos de la misión arqueológica dominicana ofrecen nuevas esperanzas. En el templo de Taposiris se han desenterrado objetos relacionados con la época de Cleopatra, junto con la evidencia de una compleja red de túneles y cámaras. La arqueóloga Kathleen Martínez cree que en estas cámaras descansan los restos mortales de Cleopatra y Marco Antonio. 1. Amelia Earhart. Amelia Mary Earhart fue una mujer aventurera que hizo historia en 1928 como la primera mujer piloto en cruzar en solitario el Océano Atlántico cuando tenía 31 años. Cuando cumplió los 40, se había convertido en una célebre figura de la aviación, logrando un éxito notable. Decidió aceptar un reto aún más atrevido: volar alrededor del mundo antes de jubilarse. El 20 de mayo, 1937, Earhart, junto con su navegante Fred Noonan, se embarcaron en su último vuelo récord. Volaban en un monoplano bimotor Lockheed Electra y a principios de julio habían recorrido cerca del 80% de la distancia total. Sobrevolando las vastas extensiones del Atlántico, África, Arabia, India y el sudeste asiático. Su siguiente destino era la isla Howland, un pequeño punto en la inmensidad del Océano Pacífico, donde tenían previsto repostar antes de proseguir su viaje. Sin embargo, encontrar la isla resultó ser una tarea de enormes proporciones, especialmente con las herramientas de navegación disponibles en ese momento. A pesar de la presencia de un barco de la Guardia Costera cerca de las costas de la isla, Earhart y Noonan no pudieron localizar a Howland. Sus últimos mensajes indicaban que se estaban quedando sin combustible. Tristemente, nunca llegaron a su destino. Durante muchos años no se encontraron ni su avión ni sus restos. No fue hasta enero de 2024 que restos pertenecientes al avión de Earhart fueron descubiertos en el Océano Pacífico por buzos de la compañía Visión de las Profundidades Marinas. Sin embargo, no se encontraron restos humanos. ¿Qué opina de los mayores misterios de la humanidad que las autoridades estadounidenses han mantenido en secreto durante 80 años? Comparta sus opiniones en los comentarios.